Acompáñenos a conocer más a fondo a Virginia Antares, candidata presidencial de la República Dominicana. Quédate con nosotras. Bienvenidos al Club de las 4 AM, donde hablamos de lo bonito, lo feo y lo no políticamente correcto de la maternidad, aunque hoy vamos a hablar de política. Pero no de la maternidad. De este lado, Mónica Leshorn, mamá de Milo Galiluca, de 9, 7 y 5 años de edad. 3 chicos que amo, adoro. Son increíbles, pero a veces me dan ganas de regalarlo. Ajá. Me dan ganas de regalarlo y después yo lo voy a pedir para atrás. Pero como por un mes. Yo voy a decir que por unos minutos, por un mes. Te digo, bueno, yo te voy a decir ahora, ese va a ser mi tantrum. Ok. Y a mi derecha tenemos a Nicole Risic. Bueno, Mami Pulpo de RD, como me conocen en las redes, o Nicole Risic, como me conocen. La DGI. La DGI, la cédula con la que voy a votar. Y bueno, mi mamá, el nombre que mi mamá me puso y mi padre me puso. Claro que sí. Y nada, mamá de Javi Milo, de 7 y 5 años, 2 chicos chulísimos, como dice Mónica, a veces lo queremos regalar. Es retador, pero de verdad que no lo cambiaría por nada del mundo. No, por nada. Y entonces, ya empezando de una vez, entrando en tema. ¿Alguien tiene un tantrum? Yo tengo un tantrum. Me encanta. O sea, lleva 2 episodios tantrum seguido. No, pero se me ocurrió ahora cuando estábamos hablando. Okay. Porque tú decías de que tú como que quisieras mandar a los niños por un ratico, ¿verdad? Como descansar y tener ese respiro. Break. Y a mí me toca este fin de semana. Ay, sí. Que mi esposo organizó un viaje con los varones de su curso, como de sus mejores amigos, con los hijos varones, porque coincidencialmente muchos tenemos hijos varones. Y es de que un viaje de chicos. Entonces, el viaje de chicos es que se van a acampar para Valle Nuevo. Y yo me quedo sola. Y para ti también va a ser un core memory. Totalmente. Este fin de pero semana. El tantrum es conmigo misma. O sea, ¿por qué yo vivo diciendo que yo necesito tiempo para mí, que yo necesito descansar, que yo quisiera tener mi... No. Pues está bien. Pero, ¿por qué yo digo eso? Y me da FOMO. O sea, me da ganas de ir al viaje con ellos. Yo te entiendo. Yo te dije, concho, y no van a hacer uno conmigo. Eso está perísimo. Yo quiero ir para allá. Emma, el Club de la 4AM deberíamos irnos con todos los muchachos. Pero... sí. De que sí. Uno de chicas. Uno de chicas también, sí. Pero ya, ¿qué me dicen? Te entendemos, te apoyamos y nunca te juzgamos. Trata de no hacer nada. Aprovecha. Qué rico es hacer nada. Tú sabes que yo casi me meto en un torneo de pádel. No, pero, yo te dije. Sí. Yo te dije, veo mucho pádel en tu futuro. Sí. pero nada. Pero ahora no tengo planes. Y pensé cosas. O sea, la verdad es que el pensamiento es como intrusivo. Porque yo estaba pensando como en organizar la casa. O sea, como que voy a estar en mi casa sola. Y después dije, no, Nicole, ¿qué oportunidades tú tienes de verdad no hacer nada? Y de no hacer nada. Yo soy súper buena haciendo nada. Bueno, pero vamos en el tema del día de hoy es un poco diferente, ¿verdad? La dinámica que tenemos. De vez en cuando nosotros nos tiramos una cosa especial. Nuestro temita político. Hemos traído anteriormente a candidatos, a funcionarios públicos también, porque es que al final, a fines de cuentas, nosotros que tratamos temas de la maternidad y dentro del tema inicial siempre pusimos la palabra lo no políticamente correcto de la maternidad, ¿verdad? Muchos de los temas no políticamente correctos que tienen que ver con la maternidad, con la familia, con la mujer, tenemos que tratarlo de la perspectiva de las políticas públicas, porque que no hay una forma, o sea, sí lo tratamos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista humano, pero nada de eso si no están las condiciones necesarias para que, ¿verdad?, germine, entonces no podemos. Entonces, en el día de hoy nos alegra mucho tener aquí a nuestra candidata presidencial, ¿verdad? De la República Dominicana. Yo quería saber,
y estaba intentando de buscar un poco, pero tú eres la primera candidata mujer presidencial o en algún momento creo que Minú. Sí, yo soy la candidata presidencial más joven de por lo menos de esta contienda y probablemente de la historia, pero no lo tengo confirmado. Sí han habido candidatas presidenciales anteriormente. Minú Tavares Mirabal, de fundadora y presidenta del partido al que yo pertenezco, Opción Democrática. Ella fue candidata en 2016. Y ese año también hubo otra mujer candidata, pero como digo, sí soy la más joven. Sí, no, y que es una rareza también, o sea, es algo que lamentablemente sí, no lamentablemente se ve. es extraño, por lo menos para nuestro país aún. ¿Cómo tú empezaste este amor por la política? Porque yo siento que toda tu familia... Sí. Ustedes toditos salieron activistas. Sí. Todos salimos activistas. Yo vengo de una familia que vivió el exilio durante la dictadura. Mi papá nació en Venezuela. Mi abuelo es héroe nacional. José Horacio Rodríguez murió en una expedición en junio del 59 luchando con la dictadura. Entonces yo creo que eso influyó en que nosotros los cuatro... Y aparte, lo tienen en la vena. Muchas de las familias que vivieron esos traumas, cada familia lo procesa de manera diferente. Y en el caso de mi familia, nosotros tuvimos una característica y es que mi papá siempre nos habló de eso. Y lo digo porque yo conozco familias que no lo hablaban. Pero en el caso nuestro, siempre desde chiquitica crecíamos con esas historias y sí, eso influyó. Primero nos metimos los cuatro en los movimientos sociales. Fue como donde Pero ¿desde qué edad? O sea... Bueno, yo fui a mi primera protesta con 17, 18 años. Okay. Yo hice un año de intercambio en Bélgica. Esa es la de la... Sí, de la rebeldía. De la rebeldía, que tú te das cuenta como que, pero ven acá, este es mi país. Y esto qué sé yo, ahí tú te das cuenta. Yo me fui con AFS, la Organización de Intercambio a Bélgica. Chulísimo. Y esa experiencia también te abre mucho los ojos. Claro. Sí, te saca de una burbuja. Y sí, te da referencias sobre qué diferente pudieran ser las cosas. Exacto. Cuánto mejor pudieran funcionar. Y allá participé en esas movilizaciones que se hicieron en el mundo entero contra la guerra de Irak. Eso fue 2003. Y cuando regresé me involucré en un grupo de jóvenes que se llamaba Yata Bueno, con mi hermana Altair. Y ahí fue mi primera experiencia. Hacíamos como manifestaciones en la Churchill, era en medio de la crisis económica. Y de ahí en adelante siempre empecé en la universidad, estudié comunicación social en la Pucamaima y siempre me mantuve muy vinculada a todos esos espacios juveniles, movimientos sociales. En esa época hubo muchas protestas, por ejemplo, en defensa de Bahía de las Águilas, de las áreas protegidas. ¿Y la presidencia siempre, siempre fue tu norte? No, chiquita, tú para decías nada, de las niñas que dicen, ¿quieres ser presidente como Nicole? Como yo. Ay, qué bella, muy bien. O sea, que me encantaría ver primero una mujer presidente en la República Dominicana, pero siempre nosotros relajamos que cuando yo era pequeña yo decía que yo iba a ser presidenta. Exacto. Yo decía que yo iba a ser veterinaria y Nicole iba a ser presidenta. No, yo quería ser arqueóloga y desenterrar dinosaurios. Eso me encantaba también. Paleontóloga. No. Sí, sí. Pero yo lo canalicé en los movimientos sociales también porque todavía hay, pero en ese entonces más, como una cultura dominante, sobre todo en el entorno social quizá de la clase media dominicana, de rechazo a lo político, a lo político partidario. Por muchos años. Entonces yo tampoco había como un partido con el que yo me pudiera identificar. Y a nivel familiar también pasaba. O sea, como ustedes tuvieron esos vestigios de lo que vivió tu familia, ¿verdad? ¿Cómo era el approach a la política? O sea, tus padres, por ejemplo, en principio estaban preocupados cuando tú dijiste, espérate, este es el norte que yo quiero tomar, o tu mismo hermano. Sí, no. Por un lado, mis padres nunca militaron políticamente en ningún partido, pero sí siempre fueron muy activos en sociedad civil. Mi papá, por ejemplo, fue de los fundadores de Participación Ciudadana. Y yo con 12 años, porque él estaba involucrado, participé en la observación que hizo Participación Ciudadana en las elecciones de 1996, que fueron unas elecciones muy tensas porque veníamos de una crisis en el 94 y yo con 12 años fui de las voluntarias que participaron en eso. Entonces sí estábamos involucrados, pero no en un partido político, no militando. Nosotros nos pasamos muchos años activos en los movimientos sociales. Yo hice mi carrera, trabajé como periodista. Eso también me permitió aprender más de la realidad dominicana. Y después me fui a hacer una maestría en Inglaterra.
gracias a la beca Chevening. Y yo estudié allá políticas de desarrollo, que analiza eso, cómo los países se desarrollan y por qué unos se desarrollan y otros no. Y yo regresé convencidísima de que nuestro país necesitaba una nueva clase política. Y yo misma, como viéndome que venía de la movilización social, allá fue que yo terminé de entender, mira, yo tengo que superar este rechazo. Tenemos que colectivamente superar este rechazo. Porque si le seguimos dejando la política lo mismo de siempre, Claro. no vamos a ver transformaciones. Y llegué con esa claridad, pero sin saber dónde yo iba a poder canalizar eso. Y bueno, José Horacio, que es nuestro diputado en el Congreso de Opción Democrática, el hermano mío con quien compartí estas inquietudes, recuerdo que tuvimos esa conversación y los dos estábamos en la misma página. Y yo dije, qué alivio. Como que no tengo que convencerlos. Sí. Porque, por ejemplo, mis dos hermanas, la menor y la mayor, aunque también comparten estas cosas y nos apoyan, ellas sí entienden que la política no es el espacio para ellas. Ellas han encontrado otros espacios para canalizar sus ansias y su compromiso de transformación de una mejor sociedad. Pero con José Horacio sí teníamos esa vena de entrarnos en la política. Empezamos como a buscar espacio, vivimos varias experiencias y finalmente en 2014 Minuta Vares Mirabal empieza el proceso de diálogo y de construcción de ese nuevo partido político que es Hoy Opción Democrática. Nosotros fuimos fundadores y tenemos 10 años en este proceso. Entonces... Wow, ya van 10 años del 2014. Tú dijiste 2014. Yo dije, eso hace 4 años. 10 años, pero es la primera vez que estamos en la boleta como Opción Democrática. Ok. Sí. Ha sido un proceso... Sí, es que me imagino difícil. Que eso es normal, que es así para... O sea, me imagino que es difícil crear un partido de la nada, básicamente. Sí, también eso nos enfrentó con la imagen que teníamos de... A ver, nosotros vivimos en democracia, pero no es una democracia plena. Y ahí lo vivimos. O sea, nosotros cumplimos con los requisitos de la ley, pero nos negaron participar por razones políticas. Porque se bajó una línea y dijeron, no. Tuvimos que ir a los tribunales, ¿Pero cuál era la excusa? O sea, ¿cuál era...? Tú sabes que aquí todo se entera. Después supimos que eso fue una llamada del Palacio al presidente de la Junta Central Electoral que bajó que eso no convenía. No. Porque los técnicos que habían evaluado si cumplíamos con los requisitos lo habían aprobado. Eso estaba pero con la cantidad de partidos que hay aquí. O sea... Sí, exacto. Pero entonces, gran parte de esos reconocimientos son políticos. No responden a haber cumplido los requisitos. Pero, en fin, eso es como otra discusión. Pero lo que quiero decir es que después de 10 años finalmente estamos en la boleta. Entonces, es un momento importante. Es un gran logro. Claro. Sí. Felicidades. Gracias. De verdad. Mira, algo que pasa mucho. Aquí primero nos escuchan personas, no solamente de la República Dominicana, o sea, nos escuchan personas en todo el mundo, también de la diáspora, ¿verdad?, dominicana en otros países. Y quizá no tan al tanto, pero yo también creo que incluso aquí hay como todavía, salvo algunas campañas específicas, como por ejemplo la tuya, no tenemos muy claro como que cuáles son esas propuestas, cuáles son, dónde está parado, ¿verdad? Y eso también podemos entrar en todo un tema complejo de aquí, la ausencia de debate, la ausencia también de la responsabilidad de depositar su plan de gobierno y todo lo demás. Pero yo quisiera que este espacio sea una oportunidad para nosotros que también tenemos... sobre todo muchas, y nos ha sorprendido mucho. ¿Tú creerías que nuestras oyentes son en su mayoría madres, más o menos de la edad de nosotros? Pero hay de tenemos todo. Muchísimas jóvenes que nos escriben, que están aprendiendo sobre la mujer, sobre la maternidad, sobre estos temas con nosotras. Y que quizás sea su primera experiencia electoral. Entonces, vamos a ponérselo como sencillo a esa persona y hablar un poquito de esas propuestas que tú tienes y cuál es más o menos tu norte y lo que traes a la mesa para esta contienda electoral. Claro que sí, pero yo... Como es un podcast y un espacio tan original, tampoco yo quiero venir a dar mi típico discurso político. Sí, por eso. For dummies. Exacto. Yo sí quería decir también, antes de entrar en esa materia, que bueno que el público es diverso, porque yo no soy madre, no he tenido esa bendición, porque yo reconozco que es una bendición. No sé, no estoy cerrada. Yo sé también que hay mujeres que dicen que no es su camino y eso cada quien lo decide. En mi caso nunca como que ha llegado el momento en el que yo diga esto es lo que quiero en mi vida y este es el momento. No lo descarto que llegue, pero si no llega pues tampoco pasa nada. Pero eres hija. Abierta. Eres hija. Pero soy hija y tengo sobrinos y tengo
muchas personas queridas y tengo una hermana que está esperando. Ay, que qué está en su chulo. segundo trimestre, así que sí. Qué rico. Va a ser el primer bebé de la nueva generación de mi familia. Wow. Entonces, estamos muy emocionados. Qué chulo. Pero yo pensando, cuando venía a este espacio, algo que me quedó muy claro es, y que quería compartir es, que al final yo creo que, y un poco tú lo decías al principio, Nicole, la maternidad es un acto político. Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama George Lakoff, que analiza por qué las personas y por qué las sociedades tenemos tendencia a ser más conservadores y más autoritarios o a ser más liberales y más progresistas. Y gran parte de donde viene eso tiene que ver con los modelos de crianza. Y yo digo esto porque yo creo, o sea, al final a mí lo que me lleva a la política es la posibilidad de construir una sociedad donde vivamos mejor. Más justa, más sostenible, más inclusiva, menos violenta. Vivimos en una sociedad muy violenta, con más oportunidades, etc. Y gran parte de eso pasa por sanar muchas heridas y muchos traumas de esa violencia. Y conecté, nunca lo había visto de esa manera, pensando en venir en este podcast, lo pensé, que es muy interesante el trabajo que ustedes hacen, porque ustedes analizan hacen un proceso de toma de conciencia sobre ese ejercicio de maternidad. Y de esos modelos de crianza sale gran parte de los modelos que van a regir la sociedad. Entonces nosotros venimos de una herencia muy autoritaria, de ese trauma colectivo que fue la dictadura, que fueron los 12 años de Balaguer y toda la historia previa, ¿verdad? Que cargamos. Y yo creo que parte del reto que tenemos como sociedad de construir una sociedad más democrática y más inclusiva pasa por cambiar esos patrones de crianza hacia modelos más sanos. Sí. Y en ese sentido, pues me encanta lo que ustedes hacen. Ay, Gracias. eso. Gracias. Y en ese mismo orden, o sea, como tú bien dices, la maternidad, o sea, y nosotros tenemos un papel importantísimo como núcleo, ¿verdad? De la familia, de ir moldeando cabecitas, ¿verdad? Y yo creo que nos tomamos esa responsabilidad muy en serio e intentamos indagar mucho, intentamos de buscar, ok, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo rompemos, como tú dices, esos patrones? Pero muchas veces también uno nada contra la corriente respecto a las facilidades que se nos brindan. O sea, yo entiendo que este no es un país, por más que es un país con mucha cultura familiar, no es un país tampoco muy, ¿cómo lo digo?, apto para la familia. O sea, nosotros siempre hemos encontrado la forma en que se transita en las calles. O sea, como la forma en la vivencia de una ciudad. La convivencia. La convivencia. Exacto, en una ciudad. De realmente vivir la ciudad. Y vemos muchísimas trabas. La educación. Sí. O sea, no, la salud. O sea, importantísimo. Es un país que lamentablemente tiene muchas oportunidades de mejora. Tomando en cuenta esa parte tan importante de la familia. Y creo que muchas veces es un norte de la mayoría o sea, de todo el ciudadano dominicano. Vamos a proteger la familia, vamos a cuidar la familia. Pero realmente, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se hace eso desde cualquier tipo de posición política? No solamente la que tú estás ostentando, ¿verdad? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque al final, cuando hablamos de una mejor sociedad para todas las personas que integran, y todos pertenecen a una familia. Sí. Y en algún momento fuimos niños, en algún momento vamos a ser envejecientes. Entonces, sí, y sobre todo Santo Domingo también se ha convertido en una ciudad muy hostil para las personas más vulnerables, incluyendo a los niños. Pero entonces, exacto, ¿cómo lo cambiamos eso? ¿Y cuáles son esas políticas que pudieran significar un impacto? Dentro del programa de gobiernos que nosotros presentamos en Opción Democrática y que se puede descargar en mis redes, Virginia Antares, ahí lo pueden ver completo. Pero sí me gustaría señalar algunas de las políticas que más se conectan con estos temas. Una de ellas es, bueno, para nosotros es un pilar y una prioridad la educación. Yo digo que la educación en este país nunca ha sido una prioridad política. Totalmente. Sí es una prioridad para el pueblo dominicano. Por eso aquí las familias se desviven y hacen lo imposible por darle una buena educación para poder pagar una educación privada.
El pueblo dominicano marchó en un movimiento que es una referencia internacional de un movimiento pacífico ciudadano por la educación, porque el dominicano sabe que la educación es una prioridad, pero la clase política nunca lo ha asumido. Y parte de nuestra propuesta es hacer de la educación una verdadera prioridad política y hacer una transformación profunda del sistema de educación pública. Para que deje de ser, y esto es algo que pasa en muchas áreas del Estado, pero en educación es probablemente una de las más graves, que el Estado deje de ser un botín político, al cual los partidos llegan para repartirse y repartir empleos a quienes le hicieron campaña, no quienes están mejor preparados o quienes cumplen con los requisitos, sino por compromisos políticos. Eso compromete la calidad del funcionamiento de esas instituciones públicas. Entonces, para eso necesitamos partidos que lleguen al poder bajo otras lógicas, que no sea esa lógica clientelar de te voy a dar, que hay para mí, esa política del que hay para mí. Sí. Que no es el bien colectivo, sino el bien individual. Exactamente. Que es lamentablemente la política que ha dominado en la República Dominicana. Y una vez, ¿verdad?, podamos llegar con esa lógica, hay muchísimas cosas que podemos hacer para mejorar el sistema de educación pública en la República Dominicana. Empezando por mejorar y fortalecer la formación docente de las y los profesores. Y también hacer una evaluación profunda del currículum, porque el mundo que estamos viviendo requiere que empecemos a formar personas con una visión mucho más integral. No se trata solamente de aprender a leer, escribir y a sumar y restar. Y yo creo que gran parte del sector de la educación privada lo ha tenido muy claro. Muchos de los mejores colegios del país tienen esa visión de formación integral, formación en valores. Sí. Pero en el sector público eso se ha abandonado. Fíjense que aquí se suspendió lo que eran las clases de moral y cívica, que quizá era un poquito el equivalente. Me imagino que ahora es como lo básico, o sea, matemática, historia, lenguaje. Énfasis, se hace mucho énfasis en las STEM, en las ciencias, etcétera, que son importantes y que bien que estén ahí, o en la educación bilingüe, química, que también es importante. Okay. Pero hay que fortalecer la formación. Nosotros estamos planteando una materia que se llama organización y participación, para que las personas salgan del bachillerato entendiendo cómo funciona la sociedad, cuál es su deber como ciudadano, con una conciencia de que deben hacer un voto informado, entendiendo cómo funciona la democracia, pero entendiendo también cosas más aterrizadas, prácticas, como el sistema de impuestos. Exacto. Esa materia la tienen que dar. ¿Cómo hacer los impuestos? Una asociación sin fines de lucro, ¿no? Claro. Todos esos temas que forman parte del día a día. Educación vial, que tenemos una de las tasas de accidente más alta del mundo. Entonces, esa visión de utilizar la educación y el sistema de educación pública como una herramienta para transformar, si se quiere, el tejido social del que somos parte. Eso es un componente fundamental de nuestra propuesta. Y luego hay otras propuestas que tienen que ver más específicamente con la salud y la protección de las mujeres y de las niñas y niños. Y ahí entran temas como nosotros somos uno de los países que tenemos la tasa de mortalidad materno-infantil más alta de la región. Muertes prevenibles. O sea, aquí las mujeres todavía se mueren dando a luz. Y eso es producto de un abandono y un mal estado del sistema de salud público en general, que afecta a todo, pero a las mujeres nos afecta sobre todo en ese sentido. Y también tenemos un compromiso con mejorar la inversión en educación, que es una de las más bajitas en educación pública, y sobre todo la gestión de ese sistema de salud pública. Y luego también hay temas que tienen que ver con la protección de la infancia, como decía, que es nosotros estamos comprometidos con la educación sexual integral en la República Dominicana. Sabemos que es un tema polémico, pero el nivel de embarazo de adolescentes que tenemos aquí y todas las implicaciones que eso tiene responde en parte a que no le estamos dando a la juventud las herramientas para entrar en la vida adulta. Y las herramientas para poder identificar el acoso, el abuso, poder denunciarlo, y poder tomar decisiones conscientes sobre su sexualidad, sobre su proyecto de vida. Claro, poder planificar su futuro. Aquí incluso el acoso está tipificado, o sea, solamente está tipificado incluso en el ambiente laboral, exclusivamente. O sea, que es algo, oye, nosotros vivimos acoso en cualquier espacio. No, o sea, todas las mujeres que yo conozco de alguna forma u otra han sido acosadas. Y bueno, Mónica trabaja con ese tema. Sí, ella tiene una fundación. Soy parte de una fundación. Se llama Fundación Empodera Mujer Dominicana y ayudamos a mujeres con el tema de planificar su futuro. Trabajamos junto con Profamilia.
Hermoso. Sí, tenemos mucho Y es un tema que a nosotros nos importa mucho. Y la verdad que tú dices que es polémico. Y esa parte a mí me encanta porque nosotros hemos tratado hemos tratado temas aquí. Tuvimos un episodio sobre las tres causales. Sí, varios episodios. Bueno, exacto. Y al final, yo te quería hacer esa pregunta porque nosotros que tenemos este espacio y las veces que hemos tocado temas que son polémicos, ¿verdad? O considerados polémicos, te confesamos que, sobre todo Mónica, le da un dolor en el estómago. Un pequeño cólico. Ella, días antes de salir ese episodio, nos ponemos nerviosas y qué sé yo cuánto. Y después llega y se publica y es verdad, vienen ciertos comentarios. Sí, pero la mayoría es bien. O sea, yo siento que nuestros oyentes están más o menos en la misma página que nosotros. Bueno. Pero independientemente de siempre te llega ¿verdad? Los comentarios negativos, los comentarios sin base y también quien expresa su opinión, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? Porque ustedes hacen un tipo de política distinta a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo ha sido ese manejo de nadar contra la corriente a veces? Eso es literalmente nadar contra la corriente. Y cómo eso también, y esto ya es más personal, eso cómo te ha afectado a nivel personal, a nivel también como mujer. Como mujer. Sí, porque también nosotros estamos viviendo un momento difícil, y esto es a nivel global, pero también aquí en República Dominicana, que es el posicionamiento de discursos y actitudes que son antidemocráticas. ¿En qué sentido? En que hay un discurso de odio que instala la idea de que si tú piensas diferente, hay que aplastarte, hay que humillarte, te deslegitimo. Y yo digo que eso es antidemocrático porque la democracia se basa en aceptar que podemos tener posiciones diferentes. Y en decir, bueno, vamos a escucharnos, vamos a debatirlo y vamos a ver cómo encontramos un punto medio. O cómo en última instancia decidimos en mayoría, respetando que quien piense diferente eventualmente puede convencer a la mayoría. Pero lamentablemente sabe que se habla de olas democráticas en el mundo y se dice que con la tercera ola de democratización concluyó y ahora estamos en una etapa de retroceso. Y esas actitudes y el posicionamiento de esos discursos forma parte de eso. Entonces, por eso digo que son en este tipo de temas, sobre todo, temas que tienen que ver con derechos, con identidades, se utilizan mucho esos discursos que boicotean el diálogo. Entonces, yo creo en eso, por eso nosotros en Opción Democrática creemos en los derechos, creemos en la educación sexual integral, pero entendemos que hay que estar abierto a debatirlos, porque estamos en un momento en que no hay consensos. Entonces, debatirlos desde el diálogo, desde la escucha, y reconociendo que muchas personas que a veces tienen posiciones contrarias, tienen preocupaciones que son válidas. Claro. Y que hay que atender. Sí, exacto. Tampoco se puede desvalidar su opinión. Exactamente. Porque sería hacer lo mismo para atrás. ¿Y cómo nos afecta? Es difícil. Creo que el hecho de ser parte de una comunidad ayuda mucho. Y creo que es algo que estamos viviendo en colectivo. O sea, yo lo vivo quizá como en este momento como actor político, como figura política. Pero yo veo, por ejemplo, muchos periodistas muy buenos de este país que por defender situaciones viven un acoso mediático muy injusto. Y yo siento solidaridad, pero también digo, en el caso mío me siento respaldada de que hay una comunidad, hay un partido, hay un sector político que nos apoya. Pero definitivamente es difícil, es retador. Pero yo apelo a que al final, lo que tú dices, Mónica, al final yo creo que la mayoría de la gente son sensatas. Y están conectando con una idea que tiene sentido. Pero incluso hay mucha bulla. En los episodios que hemos hecho, sí hemos visto comentarios sobre, wow, yo pensaba de esta manera y ahora lo veo de otra forma. Y eso es como, la gente necesita información. Claro. Y necesita información práctica. Y información real, non-biased. Sí, y vamos a decir que no sea extremista. Porque entonces, ¿qué sucede? Porque que si te va para el extremo. Sí, hay como baby steps. Y es como tú dices, esa tendencia. Hay una tendencia a lo extremo. De una perspectiva y de la otra. Y es muy,
bueno, ya ahí tirándome más, yo digo, no conspiracionista, pero sí, las mismas redes sociales, lo mismo nos llevan a eso, ¿entiendes? Como que a que Sí, tú como un solamente rechazo. consumas el contenido con el que tú estás de acuerdo. Bueno, exacto. Y el algoritmo de repente solamente... Exacto. Y la sí. verdad es que polariza. O sea, polariza de un lado y de otro. Ujú. Pero ya entrando quizás en un poquito tu experiencia como mujer, ¿cómo ha sido? Hablamos ahorita como hay pocas experiencias de candidata presidenciales, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la experiencia como mujer? ¿Cómo te has sentido? Como mujer joven. Y como mujer joven, exacto. ¿Cómo te has sentido? Porque pasa mucho, y sobre todo en este país, que uno siente que para tú llegar a ciertos puestos, no solamente políticos, hasta empresariales y demás, como que uno tiene que escalar una Más de la gran cuenta. escalera y Sí. durar mucho tiempo, y como el famoso dicho dominicano que los niños hablan con la gallina mean. Tenemos una cultura, vamos a decir así, de que tú tienes que tener o cierta edad o tienes que cubrir estos boxes que tienes que estar, por ejemplo, casado con hijos para tú ser madre de gobierno. Católico. ¿Cómo tú te has sentido con esa experiencia? Y vamos a decir tu opinión al respecto. Yo tengo muchas, si se quiere, ventajas como mujer en política. Sí me parece importante también recordarle a la gente, en República Dominicana, el área donde hay más brecha de género es en la política. O sea, según el informe, por ejemplo, del Foro Económico Mundial que analiza, tú ves en educación, en salud, en el mercado laboral, hay brechas. Pero donde más brecha hay es en la política. No solo, como ustedes dijeron, que nunca hemos tenido una mujer presidenta, sino que lo más que hemos tenido, por ejemplo, en el Senado, de 32 senadores, han sido 4 mujeres en el mejor momento. No hemos llegado ni al 30% del Congreso Nacional de ocupar los sitios. Y en el ayuntamiento es peor. Éramos un 12% y creo que eso bajó un poquito ahora en las últimas elecciones. O sea, 88% de los ayuntamientos están presididos por hombres. Entonces, sí, hay muy pocas mujeres en la política. Y hay, más allá de las barreras que les imponen muchas veces los propios partidos, porque la mayoría de la cúpula de los partidos están dominadas por hombres, y eso influye en la posibilidad de las mujeres de participar, o más allá de participar, de recibir apoyo en sus campañas, por ejemplo, porque gran parte del partido puede influir mucho en cuáles campañas apoya más o no. La política dominicana, lamentablemente, como no se ha regulado el dinero y las campañas tienden a ser muy costosas. Y las mujeres tenemos menos acceso a recursos, a financiamiento, etcétera. Y tendemos a ser más dependientes económicamente. Hay más cantidad de mujeres dependen económicamente que de hombres. Entonces, todos esos factores influyen. Pero hay un factor que para mí, en mi experiencia, es el más fuerte, sobre todo en un partido como Opción Democrática, donde sí hay muchas mujeres, y es la disponibilidad de tiempo. Las mujeres tenemos la famosa doble jornada, que a pesar de que hemos entrado al mercado laboral, seguimos cargando con la mayor con la mayor responsabilidad familiar. En promedio, en República Dominicana, las mujeres, según algunas encuestas, dedican 3 veces, según otros estudios, 4 veces más horas semanales a trabajo doméstico no remunerado que los hombres. Y eso es 3 veces menos tiempo para hacer política. Totalmente. Claro. Entonces, el hecho de que yo no tengo hijos, por ejemplo, me da una ventaja de poder dedicarme más de lleno y de disponer de ese tiempo. Y hay otras barreras también para la mujer en política que tampoco son tan evidentes, pero están ahí, que son, por ejemplo, las demandas que se le hacen a una mujer política en términos de imagen. Son más fuertes que a un hombre. El tiempo y el dinero que tú tienes que dedicarle. Es verdad. El tiempo, exacto, porque un hombre se levanta, se pone el saco y se va. O sea, sí, es verdad, es verdad. Una mujer que es el cabello, que se tiene que ver presentable, que se tiene que poner un maquillajito, sí. Sí, y te es mucha presión. más duro. Te juzgan más duro, más, totalmente, sí. Totalmente. Siempre a la mujer la van a juzgar más. ¿En qué ocasiones te has sentido juzgada, vamos a decir así, dentro de tu carrera política? No, y eso iba a decir, ahí de nuevo, yo creo que yo llevo, también ha sido positivo, porque en mi caso
ha sido una experiencia muy enriquecedora tener que trabajar mi imagen. Es verdad. Era una de mis principales debilidades o área porque no era algo a lo que yo nunca le había... Tú no le habías puesto mucha atención. Exacto, no era tu prioridad. Nunca había sido mi prioridad, exacto. Y me ha tocado pues y ahora, prestarle claro, un poquito más de atención. Y ya tú eres una persona pública. Exacto, claro. Y eso es y todo todo. comunica, entonces la imagen es importante. Eso es así. Y en mi caso ha sido divertido. Ha sido divertido, pero eso puede ser... Es un reto para porque requiere tiempo y recursos, etcétera. Claro. Pero en general yo creo que lo más importante es crear espacios, o sea, para que las mujeres nos sintamos bienvenidas en la política, eso solo lo podemos lograr otras mujeres. Entonces, si yo estoy aquí hoy es porque muchas han abierto el camino antes de mí. Por ejemplo, Opción Democrática es uno de los 3 partidos de los 30 y pico que hay reconocido ahora mismo que está presidido por una mujer. Eso hace una diferencia. Claro. Sí. Es el primer partido paritario, o sea, en la mitad de los puestos de todas las direcciones son mujeres. Allá, por ejemplo, a veces... Eso fue conscientemente. Sí, eso fue una discusión que tuvimos de los estatutos y lo aplicamos. Y en cada proceso de elección que hacemos de las direcciones territoriales, de la dirección política, lo hacemos democráticamente, pero el espacio es mitad hombre y mitad mujeres. Y cuando se llena de uno, se le da al próximo más votado del otro. O como quien dice, se aplica en favor de cualquiera de los 2 géneros. En la mayoría de los casos se ha aplicado en favor de hombres. Lo cual ha generado toda una discusión. Si tiene sentido, porque también puede ser que haya más mujeres, porque históricamente ha habido más hombres. Eso es un tema. Pero así lo decidimos y así lo aplicamos. Qué bueno, qué bien. ¿Tú sientes que la política es sucia? Más que sucia, hay mucha gente que... O sea, hay mucha política sucia, pero más que sucia es injusta ahora mismo en República Dominicana. Porque el sistema... A ver, para que la competencia sea equitativa, hay que establecer reglas. Y aquí la clase política se ha negado a hacer eso por décadas. Esta discusión viene desde los años 90, que se habló de que hay que aprobar una ley electoral y una ley de partidos que regulen las campañas. La sociedad se pasó 20 años, se consensuaron unos proyectos que eran muy buenos. Y al final, en 2018-2019, los partidos tradicionales que controlaban el Congreso lo que hicieron fue aprobar unas leyes para decir que la aprobaron, pero no tomaron en cuenta todo lo que se había consensuado. Aprobaron unas leyes un poco para legitimar el estado actual de las cosas, que es una competencia muy desigual en cuanto a recursos, tanto del recurso de lo que el Estado le reparte a los partidos, que se distribuye muy desigual. El 80% se le entrega ahora mismo a 4 partidos, de esos 30 y pico, el 80% de los fondos, como del financiamiento privado, que es mucho mayor que ese financiamiento público y que no se regula. Claro, exacto. Entonces, en otros países... Que no pasa por... Exacto. No pasa por Go. Primero, eso es peligrosísimo para la democracia, porque aquí hay candidaturas que están siendo financiadas por sectores ilícitos en este país. Y eso te lleva a la captura de los puestos de poder por sectores como el narcotráfico. Eso es terrible. Pero además, aún dentro del financiamiento lícito, si se quiere, si tú no pones topes, es una competencia desigual. Porque en otros países tú no puedes, simplemente porque tú tienes más dinero, poner toda la valla que tú quieras o todo el anuncio de televisión. Eso está regulado. Porque se supone o sea, tú no puedes como que, espérate, yo tengo dinero, déjame yo... Claro, por ejemplo, ahora mismo tú quieres poner una valla. Conseguimos suficiente dinero para poner una valla en la ciudad. Ya están todas tomadas. Tú sabes, o sea, eso no es justo. Entonces, en otros países, ¿qué se hace? Se establece, en Chile, por ejemplo, le dicen la franja, que es el espacio de televisión en el cual se anuncian los partidos. Y esos son, qué sé yo, 20 minutos en la mañana, al mediodía, en la noche, y ahí entran todos los partidos. Entonces hay un espacio, una competencia más equitativa. Más equitativa, claro. Y sobre todo el espacio de los debates, que es el escenario más equitativo que pueda haber para tú... intercambiar ideas y contrastar las ideas, la trayectoria, el compromiso. Y realmente presentar tu... Exacto. Por eso nosotros esperamos que se haya debate. De hecho, en estos días se estuvo haciendo el debate de los candidatos a senador del distrito, a diputados del distrito, y ojalá que se continúen, porque eso es muy importante y pone en evidencia también quiénes son las personas que los partidos están presentando para esas posiciones tan importantes. Y yo creo que también por eso es que hay mucho miedo al debate. Yo pregunto, y yo estoy en asociaciones, por ejemplo, yo participo activamente en la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y que ha liderado la bandera de los debates. Exacto. Sí. Y yo a veces nos sentamos en reuniones y es como, pero antes, cuando yo participé como voluntaria en los debates del 2020, que solamente se llegaron a hacer
o sea, Ángel solamente se llegó a hacer porque justo después llegó la pandemia, los alcaldes, exacto. Sí. Pero cuando estábamos en todas las reuniones y toda la cosa, y todo era un misterio de que si van a participar, de que si van a decir que sí. Si hasta el último segundo tú no sabes si los debates van o no van. Sí. Y yo decía en mi inocencia, pero ¿y por qué la gente no quisiera ir a un debate? O sea, ¿por qué la gente no quisiera ir a un debate? O sea, ¿Por qué será? Como que yo lo veo como, wow, es una buena oportunidad para que cada quien exponga de lo que está hecho, ¿verdad? Claro. Y lo que tiene que traer a la mesa, o sea, pero esa es la mejor herramienta. Luego para uno también se da cuenta, oye, es que el que no tiene miedo. Y segundo, el costo político que puede tener, ¿verdad? El tú estar, o sea, verte expuesto y que te expongan a algo que no está en un guioncito que te preparó tu persona que se encarga de tu campaña, ¿entiendes? Y ¿qué sucede? Yo quiero a un dirigente que no tenga claro lo que yo le estoy preguntando. O sea, cosas tan básicas como cuáles son tus políticas respecto a esto y esto. Que no pueda debatir con una persona que tenga una opinión contraria. Hubo un debate presidencial, ¿no? En 2016. Sí, en 2016, sí. Exacto. Hubo un escenario, no se debatió mucho porque no se podía hacer mucho intercambio, pero estaban todos ahí presentados. Fueron como presentación, exacto. Fueron como participaron preguntas. como 7, 8 candidatos. Yo recuerdo porque Minú participó en ese debate. Yo creo que esa fue una primera buena experiencia, pero en 2020 no se hizo. No, y hay muy poca cultura realmente. Sí. De eso. Y creo que, o sea, celebro que se esté haciendo y que hayan también, ¿verdad? Grupos abogando porque se haga, ¿verdad? Y el debate, eso que tú dices de que no quieren participar, o sea, quien generalmente tiene esa actitud es quien lleva más ventaja. Porque si tú estás ganando, el debate pudiera tener el riesgo de que tú pierdas votos. Pero al final el debate es el escenario más importante para los newcomers, para los que están entrando, porque es un escenario en el que tú te puedes dar a conocer, en el que mucha gente se puede enterar. Por ejemplo, el reto nuestro ahora mismo es que la gente se entere que esta candidatura existe, que hay un partido que está ofreciendo candidatos diferentes. Entonces el debate es un escenario por excelencia para eso. ¿Cómo ha sido eso de llegar a las masas? Porque estábamos hablando aquí, o sea, podemos, la candidatura, yo la veo como conocida, pero claro, tengo gente afín, te sigo en las redes y demás. Pero, ¿cómo es eso de llegar a cada rincón de la República Dominicana? Y también, como que, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto y la recepción, vamos a decir así, de otras ciudades, de otros pueblos? Eso tiene que ver con la estrategia electoral que tú definas. Y sobre todo eso es algo que va cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo como tú hacías ese trabajo hace décadas que cómo se hacía hace 10 años, que cómo se hace ahora. Entonces ahora, por ejemplo, nosotros hemos hecho mucho énfasis en priorizar redes sociales. Porque el nivel de inversión, de tiempo, de recursos que tú puedes hacer para llegar a la cantidad de gente, te lleva a esa lógica. Y ojo, que somos uno de los países con mayor, de la región, con mayor acceso a celular. O sea, de que celular per cápita. Todo el mundo aquí tiene un smartphone. Que sí, que por alguna razón esa puede ser efectivo. Mucho también tour mediáticos. Tanto yo como nuestro candidato de diferentes niveles están todo el tiempo en entrevistas. ¿Y esa es tu parte favorita? ¿Te gusta? Sí, yo lo disfruto porque al final es como dialogar con la gente. Eso no es una parte bonita, pero también disfruto el otro elemento que es ir a los lugares, porque también nada tiene tanta fuerza como el cara a cara. Entonces, la realización de encuentros, de actividades en los territorios, los recorridos, los volanteos, el casa a casa, el mano a mano, eso también es importante, porque ahí también tú entras en contacto con mucha gente que está de círculos sociales muy diferentes, de geografía y territorios muy diferentes, y tú puedes escuchar de primera mano cuáles son los problemas, qué piensan. Esas son como bueno, los partidos grandes que hacen las caravanas. Eso es como el equivalente. No, claro, es como el equivalente. Sí, no, porque las caravanas son más una demostración de fuerza.
En la caravana no hay mucho espacio de diálogo. Porque, o sea, el candidato está arriba en una jipeta saludando desde su posición. Exacto. Es una demostración. Nosotros tenemos poder. Que la gente diga, ellos tan duros, van a ganar. Y como hay un voto que vota por quien vaya a ganar. Es psicología. Sí. Señores, es real. Eso es psicología. Eso es real. Sí. Yo hablando con Vicky, que trabaja en mi casa, y con el tema cuando las elecciones pasadas, las elecciones de los diputados, no, perdón, de las municipales, los alcaldes y regidores. Porque siempre se me va la palabra. Yo le pregunté como que, votaste, que sí, yo que sí, ganó el mío. Pero yo dije, y tú sabías, yo dije, sí, o sea, es como que se ve como una apuesta de si va a ganar el tuyo, va a ganar el mío. Es como algo casi como un deporte. Exacto, como si fuera un equipo de pelota. Ganamos. ¿Cómo ganamos? Pero entonces... Hay mucho eso. Y en el caso dominicano, en las caravanas también hay mucho clientelismo. O sea, que hay caravanas en las que se reparte dinero, se reparte salami. Bueno, salió en el periódico, realmente no lo leí, pero escuché que salió en el periódico de un candidato que estaba pidiendo para atrás lo que él había dado porque él no ganó. Sí. Es muy lamentable porque sobre todo si uno se va a los territorios pequeños, a los municipios, es la cultura política que los partidos han instaurado. Y tú tienes gente buena que está metida en eso simplemente porque no ve otra alternativa. Entonces el trabajo titánico, si se quiere, que nosotros estamos tratando de hacer, de ser una alternativa y de enseñarle a la gente que no tiene que ser así, o de darle una opción porque la gente lo sabe. Y a mí eso me ha sorprendido mucho, que aún en los barrios de menos recursos de este país, tú te encuentras con gente. Yo recuerdo una joven que estudia enfermería en Los Guandules, en un recorrido que hicimos en Gualey, Los Guandules, que te dan un discurso anticlientelar, criticando esa relación, si se quiere, tóxica que domina de los partidos con los sectores pobres, de regalarle cosas y luego olvidarse de servicios públicos que no funcionan. Y criticar eso con un nivel de conciencia ciudadana que da gusto. Y que a mí me reafirma. Qué bueno. Obvio, eso no es todo el mundo, pero hay mucha gente así en todas partes en este país. Hay una generación que sí que tiene esa conciencia cívica. Y que cuando tú le dices, lo que pasa es que también, si son todos iguales, tú dices, bueno, pues yo voy a vender mi voto. Pero si tú vienes y le dices, mira, nosotros estamos tratando de hacer algo diferente. Yo no te voy a dar para que tú votes por mí. Al contrario, yo te voy a decir, apóyame si tú puedes. Porque mi compromiso no es... si ya yo te compro el voto, ya yo no te debo nada. Ya yo llego para beneficiarme a mí. Mi compromiso es llegar para hacer que las instituciones del Estado funcionen bien. Que los servicios públicos en este país funcionen. Y volviendo al tema de las mujeres, que hablábamos del tiempo, de que las mujeres seguimos teniendo una doble carga de tiempo. Una de las políticas públicas que más pueden incidir en liberar tiempo a las mujeres y mejorar su calidad de vida, tanto para poder integrarse más al mercado laboral o a la política o a disfrutar la vida y tener mejor salud mental, es los servicios públicos de calidad. Claro. Porque quienes cargan con el costo adicional de no tener agua y de tener que entonces dedicarse a buscar agua, a recolectar agua, de no tener luz y de todo lo que eso implica para cuando tú necesitas cocinar, lavar las ropas, o sea, somos las mujeres. Claro. Entonces también de las políticas, o sea, en general, toda nuestra política que va en sentido de fortalecer el funcionamiento de los servicios públicos repercute en beneficio de las mujeres, y también las propuestas que nosotros tenemos de fortalecer lo que es, o de crear, porque no existe, un sistema nacional de cuidados, que son todas esas facilidades de cuidado, no solo de la primera infancia, que es parte de que hay que fortalecer el sistema de educación, sino también de personas envejecientes. De los adultos mayores. Adultos mayores, de personas con discapacidad, que son dos poblaciones sumamente abandonadas olvidadas, en este país, olvidadas, y cuyo cuidado recae sobre las familias. Pero cuando decimos familia estamos diciendo mujeres. Mujeres. Somos las mujeres quienes terminamos dedicándonos a cuidar a nuestro padre, a cuidar a nuestro abuelo, a cuidar al hijo que tiene una condición especial. Entonces, eso impacta en mantener esas desigualdades y es parte también de nuestro programa de gobierno y nuestro compromiso. Crear esos espacios, porque es un rol del Estado. Es una manera de democratizar el costo que tiene la maternidad en la vida de las personas. Yo creo que aquí el pueblo no sabe lo que el rol del Estado. O sea, no sabe qué conlleva el rol del Estado. Piensan como muy narrow-minded, tú sabes. Muy cerrado. Muy cerrado. Sí, ¿no? Y también es un tema de cultura, o sea, de que sí, lo que se nos al final ha dado es educación. Durante muchos años. Al final es educación. Pero tú que vienes de un background, ¿verdad? Del activismo. Y viéndote participando como activamente en procesos como
el tema el reclamo del 4% por la educación, tema ambiental y demás. Yo escuchándote hablar de cómo tenemos, o sea, que llegar y regar la voz, ¿verdad? Sobre primero todo lo que propones, pero también todo lo que el pueblo necesita. Es difícil, pero tú lo has logrado antes. O sea, me imagino que dentro de esos movimientos de activismo empiezan 2 y 3. Fueron como 4 personas que estaban en la Plaza de la Bandera hace 4 años. Y eso fue creciendo masivamente en lo que fue pasando de la semana. O sea, creo que a veces vemos una candidatura como la tuya y te voy a ser 100% sincera y decir, concho, qué difícil la tiene. O sea, debe ser muy difícil empezar desde cero y empezar por abajo y empezar bien y empezar sin los recursos ilimitados que tienen, por ejemplo, las posiciones actuales o los partidos con muchísima influencia. Sí. Pero realmente creo que hay algo en cuando la gente ya no aguanta más, que puede ser más poderoso que todo el dinero del mundo. Y yo creo que sí, que esa estrategia que tú vas llevando es el camino difícil. El camino que también tenemos las mujeres también en muchísimos otros caminos. Pero no es imposible tampoco. Totalmente. Y gracias, Nicole, porque tú acabas de dar mi discurso. Por eso es que yo digo, presidente. Es que tú lo estás viviendo por mí. Ajá, exacto. No, pero gracias de verdad por venir. ¿Qué tú darías un mensaje a los oyentes? Un mensaje final a los oyentes del podcast. Sí. ¿Y por qué deberían de votar por ti? ¿Por qué van a votar? Voy a decir algo diferente a lo que yo siempre he dicho. Miren, algo que me gustó también de ustedes, que ustedes han hablado de la necesidad de sanar la niña interior. Las posiciones de poder, imagino que el mundo económico también, pero en la política, que es donde yo lo he estudiado y donde lo he vivido y lo vivo. Las posiciones de poder lo que hacen es que magnifican las capacidades que tenemos tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y en el caso del poder político, cuando las personas no hemos sanado heridas internas, podemos utilizar esos espacios para replicar esas heridas, magnificar esas heridas. Y ahí vienen los liderazgos autoritarios. Y lo digo aquí en este programa porque yo creo que parte de lo que le ha hecho tanto daño a la política es que han habido muchas personas que llegan por las razones erradas. Y llegan tratando de encontrar esa validación o ese sentimiento de importancia que no han tenido y que son heridas que no han sanado. Y sobre todo han sido hombres, que es una dinámica diferente. Entonces yo creo que en la medida en que más mujeres que tenemos unas vivencias diferentes, tenemos sensibilidades y experiencias diferentes, y sobre todo más mujeres y personas conscientes que han hecho o que hemos hecho, porque yo me incluyo, estos procesos de sanación interna que son permanentes, que nunca concluyen, pero que implican una transformación interna. En la medida en que personas así ocupemos más puestos de poder, tanto, insisto, en el mundo económico como en el mundo político, eso se va a traducir en sociedades más sanas, donde las decisiones se tomen pensando en cómo podemos todos florecer, protegernos, sentirnos cuidados, atender nuestras necesidades, reconocer las necesidades que tenemos todas y todos. Y no simplemente pensando en cómo esto me puede beneficiar a mí ahora de manera momentánea. Es una invitación muy diferente de nuevo a la que he hecho en todos los espacios, pero yo creo que por eso vale la pena votar por mí como candidata presidencial y en general también invitarles a que busquen a las y los candidatos de Opción Democrática, que son personas que también tienen mucha conciencia, que están haciendo política diferente, que parten de otra motivación. Y que yo le decía a Javier, mi esposo, los otros días, nosotros conocemos, por ejemplo, a Samuel y lo trajimos Samuel vino a este espacio. Qué lindo. Y mi esposo que vota, nosotros votamos circunscripciones distintas. Decía, concho, qué bueno ver gente que yo sé que se ha preparado para eso, ¿entiendes? Y el sueño es que
todo el mundo de cualquier lugar pueda decir, de cualquier rincón de República Dominicana pueda decir, yo estoy preparado para ese tipo de posiciones también. Pero cuando tú ves a alguien que ha estudiado, que lo conoce a fondo, que no se lo toma a la ligera, que tiene esa sensibilidad también porque lo ha vivido, que no se le ha dado todo en bandeja de plata tampoco, ¿entiendes? Eso es algo con lo que yo me identifico personalmente. Y da gusto. Y da gusto porque hace mucha falta. Sí, me da como una esperancita, como que me pone muy feliz. Qué bueno, esa es la idea, devolverle esperanza. El lema de esta campaña es el poder es de la gente. Entonces, una invitación a involucrarse, a participar. Y decía Martin Luther King que no basta con uno ser bueno. Hay que organizarse y defender el bien tan activamente como lo hacen los que están defendiendo el mal. O más que el mal, yo diría sus intereses privados, que no son el bien colectivo. Entonces, por eso también vale la pena apoyar este proyecto y esta candidatura. Y muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de estar en este espacio tan diferente. Gracias a ti. Virginia. Bueno, ya saben, primero animar a todos los oyentes a que voten. Voten. Sí, o sea, eso es un deber ciudadano y una responsabilidad también que tenemos y un derecho sobre todo. Luego de esto también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, el Club de las 4 AM, también está el Patreon, donde nosotros publicamos estos episodios, inmediatamente los grabamos. Y nada, síguenos escuchando semana tras semana, nos vemos el lunes que viene. Chao.